Pero qué bueno es estar un domingo más aquí con ustedes. Like how good it is to be one more Sunday here with your Solamente family. quiero agradecer a Edu y Marina que estuvieron aquí I just want to thank Edwin and Marina that were here y simplemente animarte si no te has bautizado aún. and encourage you if you haven't gotten baptized Esta yet. es una oportunidad. This is a great opportunity. Pastor, pero yo ya me bauticé cuando tenía 5 años. Pastor, but I got baptized when I was 5. He escuchado mucho eso I've heard that a lot. y yo siempre respondo esto. And I always answer this. Yo también, Me too. pero a mí me bautizaron cuando yo era pequeñito. But someone baptized me when I was a Mi little mamá me cuenta que kid. tenía 3 años, My creo. mom tells me I was 3. I Me think. bautizaron. Someone got baptized Me me. llevaron a un lugar y me echaron agüita en la cabeza. They took me somewhere and they put some water La in my verdad, head. no lo recuerdo. To be honest, I don't remember Y it. estoy seguro que la mayoría que se ha bautizado cuando es niño And I'm sure that most of you that got baptized when you were a baby, no lo recuerda. you don't remember it. Pero sabes que la palabra de Dios nos enseña But you know, the Word of God teaches us que el bautismo es una decisión personal. that baptism is a personal decision. Cuando Juan el Bautista bautizaba, como decía Marina, When John the Baptist baptized other people, like Marina said, dice la palabra de Dios que había mucha gente, the Word of God said that there were so many people, cientos de personas. hundreds of people. Pero aquí viene el detalle. But here's the detail. Culturalmente, en ese momento, Culturally, in that moment, cuando la palabra fue escrita, when the Word of God was written, los niños no eran contados. kids were not counted. O sea, la mayoría, por no decir todos los que estaban ahí bautizándose, So almost everyone, let's say, that were gotten baptized, eran adultos. they were grown-ups. ¿Y sabes quién estaba encabezando esa fila? And you know who was there in the front? El Señor Jesús. The Lord Jesus. Él nos dio el ejemplo, He gave us the example como hombre adulto, as a grown-up de man tomar la decisión to make the y decision bautizarse. and God getting Así que te baptized. animo. So I encourage El you. bautismo es una expresión externa Baptism is an external de expression lo que hay en tu corazón. of what's inside of Y your si heart. usted cree en Jesús, And if you believe in si usted Jesus, cree que usted tiene un Dios vivo, if you believe that you have a living God, no tiene una opción para bautizarse. you don't have an option to get Simplemente baptized. tomar la decisión Just take the decision y celebrar. and celebrate. Amén. Amen. Amén. Sí, ahora sí, los youth por favor pueden pasar con Cristina. Now there are Ahí está middle Cristina, dale un schoolers. fuerte aplauso a ellos por favor. Clap your hands for the middle schoolers. The middle schoolers can come with Christina. Ahí van los miles, tienen un espacio para ellos. Middle schoolers have a space for Así que si them. tienen amigos, sobrinos, hijos de esa edad, So if you have friends or kids that are in middle school, ellos tienen un espacio reservado para ellos. they have a space reserved for them Con Gonzalo y Cristina. with Gonzalo and Cristina. Amén. Amen. Familia, también quiero saludar a las personas que nos están viendo online. I also want to say hi to the people that are watching online. Prepárate para la palabra de Dios el día de hoy. Prepare for the word of God today. Amén. Amen. La semana pasada, familia, festejamos el Día del Padre. Last week we celebrated Father's Day. ¿Cuántos te agasajaron, papá? Aquí. How many dads here they were celebrated? A mis hijas me agasajaron, me dieron unos regalitos My kids, they gave me some gifts, y realmente la pasamos bien. and we really had a good time. Pero lo que más rescato del domingo pasado But what I rescued the most about last Sunday es que vinimos primero a adorar a Dios. is that we came first to worship God. Por eso te decía, celebro que estemos en una festividad como el Día del Padre, And that is what I told you. I'm glad as we celebrated Father's Day. primeramente celebrando a nuestro Padre Celestial. Celebrating first our Father in heaven. Lo que compartí la semana pasada What I shared last week, ya está en YouTube. it's already on YouTube. Puedes verlo si quieres verlo otra vez. You can watch it if you want to watch it again. Pero me quedo con esta frase de la semana pasada. But I want to stay with this phrase from last week. No bases tu paternidad, tu papá, Don't base your fatherhood in your father, en el padre que tuviste in the father that you had o en el padre que no tuviste. or the father that you didn't have. Si fue muy bueno If it was really good o no fue tan bueno. or not so good. Basa tu paternidad Base your fatherhood en el padre que tú tienes ahí en los cielos. in the father that you have up in heaven. Amén. Amen? Y te compartí 3 palabras And I shared with you 3 words que nunca deben faltar en una relación entre un padre y un hijo. that should never lack in a relationship between a father and a Esas son. 3 palabras eran te amo, Those 3 words were I love you, te perdono I forgive you, y te disfruto. and I enjoy you. Y decía que cuando hay amor, And I said that when there's love, hay perdón. there's forgiveness. Y cuando hay amor y perdón, And when there's love and forgiveness, solo queda disfrutar.
We only have Siempre recuerda. left to enjoy. Always remember Te that. amo, hijo, I love you, son. te perdono I forgive y you. ahora te disfruto. And now I'm enjoying you. Mientras que haya amor y perdón, As long as there's love and forgiveness, siempre va a haber fiesta. there will always be a party. Siempre va a haber fiesta. There will always be a celebration. Esta enseñanza la saqué del capítulo 15 del Evangelio de Lucas. This teaching came from the chapter 15 of the book of De Luke, esta historia muy famosa of this very famous story llamada El Hijo Pródigo. called the prodigal son. Entonces, sobre esa historia quiero continuar hoy día la segunda parte. So today I want to continue the second part based on that story as well. Capítulo 15, Chapter 15 Evangelio de Lucas. of the book of Luke. Voy a leer para empezar 3 versículos, por favor. I'm going to read 3 verses. Yo lo voy a leer en español I'm going to read it in y Spanish, va a salir en inglés ahí para avanzar más rápido. and you're going to see it in the screens in English. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Do we agree? ¿Sí? Yes? Ok. Okay. Capítulo 15, verso 11 dice lo siguiente. Chapter 15, verse 11 says, Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2 hijos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en esa región y él comenzó a pasar necesidad. Hasta ahí me voy a quedar, pero vamos a orar, ¿ok? I'm going to stay there. We're going to pray first. Padre, te doy gracias por tu Father, palabra el día de hoy. I want to thank you for your word today. Y te pido en el nombre de Jesús, And I ask you in the name of Jesus, háblanos, speak to us, revélanos reveal to us algo nuevo y diferente something new and different a cada uno de nosotros. to each one of us. Amén. Amen. Amén. Familia, no sé si alguna vez tú has intentado huir de casa. I don't know, family, if you've ever tried to run away from home. Ok, creo que yo fui el único que lo intentó. I think I was the only one that tried it. No sé, por ahí seguro que más de uno. Maybe Ahí está, more than Ernesto, one. gracias por la honestidad. And so thanks for being honest. No sé si alguna vez lo hiciste o lo intentaste. I don't know if you ever did it or tried it. Yo lo intenté más de una vez. I tried it more than once. Y la vez que lo hacía, And when I did it, no duraba 48 horas. I wouldn't go past 48 hours. Regresaba a la casa. I would come back home. Pero es curioso, familia, But it's curious, family. en estas estadísticas reales, In this real en statistics, los portales del gobierno, in the government hay pages, estadísticas que hablan acerca del número de adolescentes que se van de la casa año a año. there's statistics that show about the number of teenagers that want to leave home. year Es after year. sorprendente, It's amazing, pero es surprising, real. but it's real. Aquí en este país, Here in this country, entre los 12 y los 17 años, between the 12 and 17 years old, 1.5 millones de jóvenes se van de su casa cada año. 1.5 million of young people leave their houses every year. Increíble, It's amazing. pero es real. Puedes entrar a Google y vas a encontrar muchas estadísticas al respecto. But it is real. You can Google it and you'll find a lot of statistics. Y la mayoría ronda en esa cifra. And most of them go around that number. 1.5 millones de jóvenes se van de su casa. 1.5 young people leave home. Las estadísticas siguen y esto fue lo que me llamó mucho mi atención. 1.5 million young people. And statistics go on and say, Y nos dicen las principales razones and give us the principal reasons porque los hijos no regresan a su casa. why the kids don't come back home. Esa parte llamó mucho mi atención. That part really caught my También habla de attention. por qué los hijos se van. They also speak about why the kids Pero lo que leave. más llamó mi atención fue lo siguiente. But what caught my attention the most was this. Los hijos no regresan Kids don't come back por malas compañías, because they're going through with bad people, orgullo, proud, problemas pride, con la ley, problems with the law, adicciones. addictions. Pero hay una que encabeza todas. But there's one that is above the whole Todas list. estas que te he dicho están por debajo. All of these are under. La principal causa de por qué el hijo no regresa a su casa The lead reason why the kid doesn't come back home es porque creían is because they thought que sus padres no los iban a recibir de nuevo. that their parents were not going to receive them back. Esa es la principal. That's the main one. No podía creerlo cuando leía. I couldn't believe it when I read it. Todas las demás tienen sentido. All of the other ones, they make sense. ¿No? Problemas con la ley, malas amistades, en fin. Problems with the law, you're getting Hacen su along with propia vida bad también. people, you do your own life. Pero la principal es esa. But the principal one is that one. Ellos creen que sus padres no los van a volver a recibir. They think that their parents won't receive them again. Por eso te dije la semana pasada, That's why I told you last week.
no pares de decirle y repetirle a tus hijos Don't stop saying and repeating to your kids cuánto los amas. how much you love Sobre them. todo tú, varón, Especially you, man, a tu hijo, a tu hija. to your son, your daughter. Dile cuánto la amas, Tell cuánto them lo amas. how much you love them. Dile que no importa lo que pase, Tell them that no matter what, tu amor por ellos your love for them no va a cambiar. won't change. Repíteselo cada día. Repeat it every Si day. no lo has hecho hasta el día de hoy, If you haven't done it till now, hoy día tienes una oportunidad. you have an opportunity Hoy today. día puedes decírselo. Today you can tell them. Nunca es tarde. It's never too late. Nunca es tarde para un te amo entre un padre y un hijo. It's never too late for an I love you between a father and a son. Esta historia que acabamos de leer This story that we just read habla también de un hijo que se fue de la casa. speaks also about the son that left the Tu hijo house. se rebeló He was a rebel y se fue de la casa. and he left. Pero este hijo no solamente se fue de la casa. But this son didn't only leave the Ya, este house. es otro nivel. This is like a whole other level. Este hijo le dijo a su padre, This son told his dad, yo me voy, I'm leaving, pero antes de irme, but before leaving, dame todo lo que me corresponde de la herencia. give me all my inheritance. ¿Te imaginas? Can you imagine that? Es otro nivel de caradura. That's a ¿No? new level Yo of le comentaba con mi esposa stubbornness. esto. I was talking about Y ella this me with my dijo, si mi wife. hijo viene y me dice que se va de la casa y me pide la herencia, And my wife said, if my son comes and tells me he's Lo leaving único que and le voy a wants dar money, the only thing I'm going to give him es el poder de la chancleta. is the power of la chancleta. Y que se vaya si quiere. And let him go if he wants to. Pero, qué increíble el grado de, no sé, caradura. But how great this guy, this kid, and his Me voy de la behavior. casa, pero me voy con lo que ni siquiera es mío. But I'm leaving the house and I'm leaving with what's not even mine yet. El padre se lo dio The father gave it to him. y este hijo rebelde, And this kid, he was a rebel. porque él es el hijo rebelde, dice la palabra, Because the word of God said he was the rebel se kid. fue. He left. Ahora iglesia, Favor Church, somos los que estamos aquí. Now, church, now that we're all here, En esta parábola, en esta historia, in this parable, en la palabra de Dios, in the word of God, adivina quién representa ese hijo rebelde. guess who represents that child, that rebel one? ¿Tienes alguna pista? Do you have a clue? Más o menos, Sort of? ¿no? ¿Quién dijo mí? What's that Esa mean? sabia mujer. That's a wise woman. Ese hijo rebelde, That rebel cara child, dura, sin vergüenza, representas tú y yo. misbehaved kind, that is you and me in this story. Vamos a ver los otros personajes. We're going to see the other Este characters. hijo representamos nosotros. But this child, this is Cuando us. decidimos vivir When we decide to live bajo nuestra propia prudencia. under our own ways, Cuando decidimos vivir when we decide to live fuera de la cobertura de nuestro Padre. out of that cover that our Father Ahora gives us. adivina quién representa el Padre. Now guess who's represented by the Father? Nuestro Dios. Our God. Este hijo, This Son, nosotros us, decidimos we decide vivir fuera de la cobertura de nuestro Dios. to live away from that coverage that our Decidimos Son gives vivir us. y apoyarnos en nuestra propia prudencia. We decide to go and do whatever we want with our Y lives. sobre todo decidimos vivir por emociones. And we decide to live by Y ese es el emotions. primer principio que yo te quiero dejar el día de hoy. And that's the first principle I want to leave today, Creo church. que Dios te llama a ti y a mí I believe God is calling you and me a no vivir por emociones, to not live by emotions, sino a vivir por convicciones. but to live by convictions. Guárdalo en tu corazón esta mañana. Save it in your heart this morning, church. Dios no quiere que usted viva emocionado, God doesn't want you to live by emotions, sino que viva convencido. but to live convinced, Por emociones, not by emotions. usted vive emocionado. By emotions, you live Las under emociones your suben, emotions. Emotions go Las up, emociones bajan. emotions go Y down. cuando usted vive por emociones, And when you're living by un día emotions, está emocionado, one day you're un excited, día no está emocionado. the other day you're not. Y va como una hojita por el viento que se la va llevando por And you ahí. go like this leaf that flies with the wind. Pero Dios nos está llamando a vivir por convicciones. But God is calling us to live by conviction. Las emociones son pasajeras. Emotions go by. Las convicciones son permanentes. Convictions are permanent. Este hijo tomó decisiones basado en su pasión, This son made decisions based on his passion, basado en sus emociones. based on his emotions. Y siempre repito este principio. And I always repeat this principle. No
tome decisiones permanentes por emociones momentáneas. Don't make permanent decisions by Guárdalo en tu corazón. unpermanent emotions. Say No that sé in your heart. si eres un jovencito aquí If you're a young person here, o ya has caminado un poco en esta vida. or maybe you've been walking in your life for No a while, tomes decisiones permanentes don't make permanent decisions por emociones momentáneas. by emotions that go away. Tú tienes que estar convencido, You have to be convinced, sin importar la situación, no matter the situation, convencido de quién eres, convinced of who you are, convencido de quién es tu padre, convinced of who your father is, convencido de a dónde perteneces. of who you belong to or where you Ese hijo belong to. pertenecía a un lugar. That son belongs Ese somewhere. hijo pertenecía bajo la cobertura y en la casa de su padre. That son belonged to his father's house. Las emociones Emotions, en ese momento le estaban dictando in that moment, they were dictating que él him ya no pertenecía ahí, that he didn't belong there que anymore. él tenía que irse lejos, That he had to go far away, fuera de la cobertura de su padre, out of that lejos coverage of de his la casa father, de su padre. away from his father's house. Y este hijo And this son, tomó sus decisiones he made his own decisions basado en emociones, based in emotions, no en convicciones. not in conviction. Más adelante vamos a ver Further on, we'll cómo see el hijo how the son ahora está tomando decisiones now is making a decision, no por emociones, not by emotion, sino por convicciones, but by conviction, por lo que él sabía que era cierto. for what he knew was true. Tú tienes que comenzar, iglesia, You have to start, church, a vivir por convicción, living by convictions, convencido del amor de Dios por ti, convinced of God's love for you, convencido de a dónde perteneces, iglesia. convinced of where you belong to, church. Este hijo dice la palabra que se fue lejos. This son, the word of God says that he left far away. Y es curioso porque la palabra menciona And it's curious because the word of God says, un país lejano, a faraway country donde derrochó su dinero. where he wasted all his money. O sea, vivió la vida loca. He lived this crazy life. No sé si sabes, pero yo me imagino que este hijo se gastó su dinero en una semana. I don't know, but probablemente. I can imagine that this son wasted all his money in a week. Bueno, el dinero de su padre, Well, the money of his father's money. viviendo por emociones y por emociones. Living by emotions only. Pero, ¿tú sabes qué representa este país lejano? But you know what represents this faraway country? Porque dice la palabra, se fue a un país lejano. Because the word of God says that he went to a faraway country. Eso representa, familia, This represents lo que el mundo nos ofrece. what the world has to offer us. Todo lo que nos ofrece estando lejos de la cobertura de nuestro Padre. Everything that this world offers being outside of our God's coverage. Y seamos sinceros, And let's be honest. muchas veces lo que el mundo nos ofrece A lot of time what the world offers puede ser atractivo. can be attractive. Pastor, pero ¿cómo está diciendo eso? Pastor, but how are you going to say that? Porque es verdad. Because it's true. El pecado es atractivo. Sin is attractive. Lo que el mundo te ofrece es atractivo. What the world offers is Pero déjame attractive. decirte algo acerca de lo que el mundo te ofrece y del pecado. But let me tell you something about what the world is offering in sin. Es atractivo, It is pero attractive, nunca será suficiente. but it will never be enough. Lo que estaba trayendo este hijo What was attracting this era son? muy atractivo. It was very Lo que él attractive. estaba viviendo en ese momento por emociones. What he was living right there by Me voy emotions. con dinero a hacer mi vida. I'm going to go with all this money. I'm going to do my Y esas life. emociones, si él desenfrenó todo, derrochó todo. And those emotions, and he wasted everything he had. Pero no fue suficiente. But it wasn't enough. Se acabó. It was over. Dice la historia The story says que en un momento se acabó todo. that in one moment everything was gone. Que él estaba pasando necesidad nuevamente. That he was going through this need again. Lo que el pecado te ofrece What the sin has to offer. siempre será atractivo, It will always be attractive, pero nunca va a ser suficiente. but it will never be enough. A este hombre se le acabó todo y terminó viviendo como un esclavo. This man, he ran out of everything and he ended up living like a slave. Guarda esto en tu corazón, iglesia. Say this in your heart, Cuando church. estamos hablando de emociones, When we're talking about las que emotions, guió a este hijo a salir de la cobertura de su padre the ones that make the son leave this house, father's house, y comenzó a vivir apasionadamente por lo que el mundo le ofrecía. and he started living passionately with what the world was there to offer. Muchas veces las emociones Many time emotions te llevan a vivir esclavo de ellas. make you live as a slave of them. Muchas veces las emociones, el pecado te ofrece muchas cosas, A lot of times emotions and sin offers a lot of things. pero lo que realmente te da
But what it really gives you es esclavitud. is this slavery. A veces no nos gusta predicar mucho de esto, Sometimes we don't like preaching about pero this, es la verdad. but it's true. El pecado te ofrece demasiadas cosas Sin offers so many things, atractivas, attractive things, satisfacciones temporales, satisfactory pero things. realmente lo que te da But what it gives you es esclavitud. is slavery. Esto es lo que pasó en esta historia. This is what happened in this story. Este hijo And this son, decidió vivir fuera de la cobertura de su he padre, decided to live outside of the coverage of por his father, emociones, by emotions, bajo su propia prudencia, by doing whatever he wanted se to fue do. lejos, He went far away. no fue suficiente It wasn't enough, y terminó siendo un esclavo. and he ended up being a slave. Porque dice que terminó siendo un esclavo de un jornalero que lo puso a trabajar con cerdos. It says that he ended up being a slave of this man that was working with No tenía que pigs. comer. He had nothing to eat. Veía a los cerdos cómo comían y él se le hacía agua a la boca. He would see the pigs eating what they were eating, and he wanted Esa to es eat la that. imagen perfecta, That's the perfect lo que en image ese momento, en esa cultura, of what in that moment, in that culture, era un esclavo. that was a slave. Esa es la imagen de nosotros That's our image cuando decidimos vivir bajo nuestra propia prudencia. when we decide to live under our Cuando own decidimos tomar rules. decisiones por emociones. When we take decisions by Lejos de la emotion, cobertura de nuestro Padre. away from where Lejos de la God wants, cobertura de donde nosotros pertenecemos. away from where we belong. No va a ser suficiente. It's not going to be enough. Nunca va a ser suficiente. It'll never be enough. Y muchas veces And a lot of terminamos times, siendo esclavos de nuestras propias emociones. we end up being slaves of our own emotions. Lejos de la presencia de tu Padre. Far away from our Father's ¿Quién presence. representa a nuestro Padre Dios? Who represents our Father's God? Nuestro Padre Dios. Our ¿No? Father God. Lejos de la presencia de tu Padre, Away from our Father's presence. nunca va a ser suficiente. It will never be enough. No lo fue para este hijo. It wasn't for this son. Duró un poco. It lasted a little bit. Sí, duró un poco, dice. Yes, it lasted No a sé little cuánto bit. le duró la diversión. I don't know how long that Pero fun llegó un lasted. momento que no fue suficiente. But there was a moment where it wasn't enough. Lejos del lugar donde tú perteneces, Away from the place where you belong, nada es suficiente. nothing is enough. ¿Sabemos quién representa a ese hijo? We know who represents that son. Nosotros. That's us. ¿Quién representa a nuestro Dios? Who El represents Padre, our perdón. son? The Nuestro Father. Dios. ¿Quién Our God. representa el lugar donde él pertenece? Who represents the place he belongs to? ¿Dónde tú perteneces? Where do you belong to, church? El reino de los cielos. The kingdom of La heaven. cobertura del Padre. That coverage A that veces our pensamos Father que el gives reino de los us. cielos está ahí arriba en el cielo. Sometimes we think that the kingdoms, it's all the way out there in heaven. El reino de los cielos está aquí. The kingdom of heaven is right La here. iglesia es la embajada del reino de los cielos aquí en la tierra. The church is the embassy of Hay the un kingdom lugar al cual tú of heaven here. perteneces. There's a place where you belong. Y ese es el lugar que estás el día de hoy. And that is the place that you're here. You're La in comunidad de los creyentes. now. The community of La iglesia believers. del Señor. The church of God. Lejos de la presencia de nuestro Dios. Away from our God's presence. No es suficiente. It's not enough. Siempre hay algo que va a faltar. There's something that will always be missing. Porque hay una sola cosa que es más que suficiente. Because there's only one thing that it's Y more esa es than la enough. presencia de Dios. And that is God's presence. Eso sí es más que suficiente. That is more than Soy enough. alguien que es más que suficiente en There's nuestra only vida. one person that's more than enough Que in our nunca lives. se va a acabar. That will never end. Y esa es la presencia de Dios. And that is God's Él presence. sí nunca se va a acabar. That He will Él never sí end. nunca te va a fallar. He will never Él fail you. siempre va a estar mucho más cerca de lo que tú crees. He will always be closer than what you think. Lejos de la cobertura de tu Padre. Far from our Father's coverage. Nada es suficiente. Nothing is enough. Pero tal vez tú me dices, pastor, But maybe you tell me, Pastor, qué interesante está esta historia. this is an interesting story, Pero yo no estoy viviendo la vida loca. but I'm not living the crazy life. Yo no estoy derrochando el dinero. I'm not wasting all my Yo estoy money. viviendo sabiamente. I'm living wisely. Si tú te identificas con esto, If you identify yourself with tengo this, una palabra para ti. I have a word for you. Tal vez tú estás viviendo lejos de lo que Dios te llamó a hacer. Maybe you're living far from what God has called you Tal to. vez tú estás cómodo en el lugar que estás viviendo el día de hoy. Maybe you're comfortable in the place you're living in right now, Pero estás lejos de tu propósito. but you're far from your purpose, Lejos de tu llamado. far from your calling, Lejos de lo que Dios un día depositó en tu corazón. far from what God placed in your heart one day, Lejos de esa tarea que Dios un día te encomendó. far from that thing that God told you to do one day. Eso también tiene que ver con un país lejano. That also has to do with a faraway country. Sabemos lo que Dios un día puso en nuestro corazón. We know what God placed in our hearts one day, Pero tal vez los años, el tiempo, la vida but maybe the years, time, our lives, nos ha ido alejando they have been moving us away del llamado de parte de Dios en tu vida.
from the calling that God placed in our lives. Quiero decirte algo para ti el día de hoy. I want to tell you one thing today. Hoy día Today, llegó el tiempo the time has come de que usted pueda regresar a casa. that you can come back home. Siempre hay una oportunidad There is always an opportunity para que usted regrese for you to come back al lugar al cual usted pertenece. to the place that you belong to. No estamos hablando de un lugar físico. We're not talking about a physical place. La historia nos habla de un lugar físico, The story is talking about a physical pero tiene place. que ver con un lugar en tu corazón, But it has to be with a place in your con heart, un lugar en tu mente. in your mind. Vivir por convicciones, To live by conviction. convencido Convinced de que yo tengo un llamado, that I have a calling from God. convencido del lugar donde yo pertenezco, Convinced of the place that I convencido belong que yo to. voy a ser de ejemplo a otros, Convinced that I'm going to be an example for others. convencido que hay mucho más todavía para mí por delante, Convinced that there is so much more for me ahead. convencido, Convinced, y guarda esto en tu corazón, iglesia, and see this in your heart. que la mejor parte de tu vida todavía no ha sido escrita. Convinced that the best part of your life Yo has not vivo been written yet. convencido. I live Hoy convinced. día es el día de regresar Today is the day to come back a esa tarea, to that homework, that job, a ese llamado, that calling, a eso que un día Dios puso en tu corazón. to that thing that God placed in your heart one day. Llegó la hora de volver. It's time to come back. ¿No sabes qué es lo más maravilloso de cuando llegó la hora de volver? But you know what's the most amazing part of when the time to come Que back hay un padre que came? te está esperando con los brazos abiertos. That there's a father that is waiting for you with your arms open, with his arms open. Yo creo que hay alegría en el cielo I believe there's joy in heaven cuando una persona conoce al Señor Jesús por primera vez. when someone gets to know Jesus for the first No lo time. dudo. I don't doubt it, Y no dudo tampoco and I don't doubt either que hay una gran fiesta that there is a big party cuando un hijo decide volver a casa. when a son decides to come back home. No simplemente acá se menciona que hicieron una fiesta, It doesn't say here only that they did this pero party, una fiesta, esas fiestas que duran una semana o dos. but you know those big parties that last like a week or two. Cuando el hijo regresó, When the son came back, es porque realmente, familia, it's because family, Dios te God, espera a ti y a mí is really waiting con for los you brazos abiertos with his arms open cuando usted decide regresar a when casa, you decide to come back cuando home, usted decide regresar al lugar que usted pertenece, when you decide to go back to the cuando place you usted belong, decide comenzar a tomar decisiones, when you decide to make decisions, ya no por cómo me siento, not because of how you feel, sino por lo que realmente yo sé que es verdad. but because of what I know that it's true. Hay fiesta. There's a familia. party, family. Este padre This father, estaba esperando a su hijo con los brazos abiertos. he was waiting for his child with his arms open. Este padre no dejaba de pensar en su hijo. This father didn't stop thinking about his son. Este padre no lo juzgó cuando ese hijo se fue. This father didn't judge him when he left. Le entregó lo que le tocaba de la herencia He gave him his part of the inheritance. y dejó que él se vaya. He let him go. Pero ese padre todos los días seguía esperando a su hijo. But that father will keep on waiting every day for his son to come Cada back. día ese padre oraba por su hijo. Every day that father will pray for his son. Cada día ese padre no dejó de mirar a ese hombre como su hijo. Every day that man didn't stop looking at Ese this padre child as his representa a son. nuestro Dios. That father represents No our importa father. en la temporada que tú te It encuentres. doesn't matter the season you're in No right now, importa en qué momento de tu vida estés or atravesando. what time of your life you're going Si through. estás en un país cercano, un país lejano, basándonos en esta If you're in a historia, faraway country or a near country based quiero on the story, decirte que tu padre te sigue viendo como un hijo. I want to tell you that your father is keep on Tu looking at you padre as a child. sigue esperando con los brazos abiertos a que usted regrese a casa. Your father is still waiting for you with his arms open for you to come back home. Solamente basta, iglesia, Only family, que the only usted thing you tome need la decisión is that you make the y decision te vas a encontrar and you will con un find Dios a father, a que te God estuvo esperando con los brazos abiertos. that have been waiting for his arms Porque wide esto es lo que pasó en la historia. open. Because this is what happened in the Este padre story. esperaba a su hijo. This father was waiting for his son. Esperaba cada día. He waited every Me day. imagino todos los días al atardecer el padre mirando por la ventana, I can imagine this father every day as the sun went down, orando por su hijo, looking through the window, praying for his son, esperando, just waiting, deseando ese día. hoping for that day to come. Y ese día llegó. And that day came. Dice la palabra que es
Llegó el momento que el hijo recapacitó The Word of God says that there's a moment where the son Y- thought about y it. tomó una decisión. And he made a decision. Pero, oh sorpresa, But oh, surprise. esa decisión ya no estaba basada en emociones, The decision was not based in emotions anymore, sino en convicciones. but in convictions. Yo conozco a mi padre. I know my father. Yo sé quién es mi padre. I know who my father Yo is. tengo que regresar a él. I have to come back to him. Porque es curioso, pero la palabra dice, Because it's curious, but the Word of God cuando says, este hijo recapacitó, when this son thought about it, dijo, tengo que regresar a mi padre. he said, I have to go back to my father. Eso es lo primero que él dice. That's the first No thing dice, he tengo que says. regresar a la casa de mi padre. He doesn't say, I have to go back to Lo my father's primero que él house. dice, The first thing he says, tengo que regresar a mi padre. I have to come back to my father. ¿Sabes por qué te decía que repítele a tu hijo una y otra vez que lo amas? You know why I tell you, repeat your son over and over again that you love him. Lo quiso regresar a este hijo, a su padre, What made this son go back to his father? fue el amor de su padre por su hijo. It was the love of that father for his son. Porque siempre le seguro le repetía y le repetía Because he would always repeat for him, surely, que lo amaba, that he loved que him, lo perdonaba. that he forgave Que no him. importa la situación, yo te amo, hijo. It didn't matter the situation, I always love you, Un son. día el hijo One day the son decidió mal, made a bad pero decision, eso no cambió el amor de su padre por su hijo. but that didn't change the love of the father for Qué his son. curioso que estadísticas reales It's curious that real statistics nos dicen que el joven no regresa tell us that that young person doesn't go back porque piensa que el padre le va a cerrar la puerta. because he thinks that the father's going to close the door at him. Este hijo regresó This son came back por el amor que un padre le comunicó a él durante toda su vida. because of that love that the father communicated to him throughout his whole life. Recapacitó, He thought about it, tomó una decisión basada en convicciones made the decision based in conviction, y regresó. and he came back. Pero aquí pasa una de las cosas maravillosas de esta historia. But here we see something incredible Quiero happen. leerte estos dos versículos rápidamente, el And I want to 18, read to you el 19 y el 20. these three verses real quick, 18, 19, and 20. Tengo que volver a mi padre, dijo el hijo. Se dijo a sí mismo, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Él se decía a sí mismo eso. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. No dice y se fue a la casa del padre, se fue a su padre, regresó al corazón de su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio, se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Aquí se esconde, familia, en estos dos versículos, Here in these verses we find something hidden. el evangelio entero. The gospel, the Y complete eso es lo que voy a gospel. tratar de demostrarte en esto. And that is what I'm going to try to demonstrate Pero in this primero hay last few algo minutes. curioso aquí. But first, there's something very curious A mí me here. gustan los detalles en la palabra de Dios. I love the details in the Word of God. Así que abre tu corazón. So open your heart. Este hijo dice la palabra que regresó. This son, the Word of God says he came back. El padre de lejos The father from far away, lo vio he saw him y fue a su encuentro. and went to his encounter. ¿Ok? Ahora quiero que pienses conmigo. Now think with me. El padre The father, sabía por qué estaba regresando su hijo. that he knew why his son was coming back. No tenía cómo saberlo. He had no way to know. No tenía cómo saberlo. He didn't know. Capaz el hijo estaba regresando Maybe the son was coming back por más dinero. for more money. Capaz el hijo estaba regresando Maybe the son was coming back para quedarse un ratito en la casa, to stay in the house for a little bit, robarse algo steal something, e irse. and leave. Conozco muchas historias así, te estoy diciendo real. I cosas know a reales, lot of stories like this. I'm telling you de lo real que puede stuff pasar entre un hijo y un padre, un hijo que huye de casa. of what could happen between a son that leaves home. Este padre no sabía por qué el hijo estaba regresando. This father didn't know why the son was coming back. Y aún así, And even then, salió corriendo, dice la palabra, he runs, says the word, a recibir a su hijo, to receive his a son, abrazarlo to hug him, y a besarlo. to kiss him. No sabía He este padre. didn't know this father. Pero nuevamente te digo, But once again, I tell you, church, algo movía el corazón de este hombre, de este something was padre. moving the heart of this father. No importaba la situación que estaba pasando el hijo. It didn't matter the circumstance the son was going through. No sabía este padre por qué regresaba su hijo. He didn't know why his son was coming back. Este padre amaba a su hijo sin condición. This father loved his son with no conditions. Este padre amaba a su hijo
This father loved his son. Así venía mejorado del viajecito Whether he would be better than when he left, o venía empeorado del viajecito. or maybe worse than when Este he padre no lo left. sabía. This father didn't know. Este padre amaba a su hijo sin condición. This father loved his son with no Así haya venido conditions. peor. Even if it was Así haya worse. venido en adicciones. Even if he had Así addictions. haya venido queriendo hacer algo malo. Even if he came back trying to do something bad. Este hombre, este padre amaba a su hijo por encima de toda situación. This father loved his son above any circumstance. Salió corriendo sin saber si su hijo venía por otras He intenciones. ran away even without knowing. Este hombre when quería his solamente son- abrazar a su hijo una vez más. This man just wanted to hug Este his son hombre one more representa a time. nuestro Dios, iglesia. This man represents El the amor God de church. Dios por ti The love of God no for you. está basado en tu performance. It's not based on your El amor performance. de Dios por ti está basado en su performance. The love of God for you El is amor based de on Dios His no performance. está basado en lo que haces o lo que dejas de hacer. God's love is not based on what you do or stop El doing. amor de Dios por ti es sin condición. God's love for you has no Ese es el conditions. verdadero amor de un padre. That is the real love of a father. No lo amaba a su hijo He didn't love his son porque se portó bien. because he behaved No nicely amó a su hijo porque decidió or regresar. because he decided to come back. Él amó a su hijo He loved his por son quién era el padre, for who the father was, por lo que había en el corazón del padre. for what there was in the heart of the No fue father. la mejor decisión del hijo que se fuera, It wasn't the best decision that the son would leave, pero el padre no dejó de amarlo. but the father didn't stop loving him. El amor de Dios por ti, iglesia, The love of God for you, church, no está basado en tu performance. it's not based on your performance. El amor de Dios por ti The love of God for you, no está basado en lo que haces it's not based on what you o do lo que dejaste de hacer. or what you stop O si doing. un día te salieron bien las cosas, Or if one day o things si went otro right, día metiste la pata hasta el fondo. or in another day you Ese made no messed es el up. amor de Dios. That's not God's El love. amor de Dios es sin condición. God's love has no No condition. se basa en tus actos, It's not based on your se acts, basa en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. but in what He did in the cross of Calvary. No se basa en mi performance. It's not about my performance. Este padre no sabía This father didn't know por qué el hijo regresaba. why the son was coming back. Este padre simplemente quería abrazar una vez más a su hijo. This father just wanted to hug his son one more Una vez time. más. One more time. Con los brazos abiertos. With his arms wide open. Por eso te dije, That's why I told you. es tiempo de regresar al lugar que tú perteneces. It's time to come back to the place where Y you cuando belong. regresas, And when you come back, te vas a topar con brazos abiertos you will find those open arms de un padre of a father que no está pensando en lo que hiciste, that is not thinking of what you did, sino está pensando en lo que viene para ti. but he's thinking of what's coming. Un padre for que you. no está pensando en tu pasado en el país lejano, A father that is not thinking of that past in a sino está faraway pensando en country, tu futuro, en su presencia, but in your future in his tu futuro en presence. el lugar donde tú perteneces. Your future in the place where you belong. Es hora de regresar a tu padre, dice la It's palabra. time to come back to your father, says the word of God. Voy a regresar a mi padre. I'm going to come back to my Verso father. 18 dice, voy Verse a 18 regresar says, a mi padre, I'm going to come back to my father, al lugar donde pertenezco. to the place where I belong. Y cierro con esto, And I'm going to close with this, family, porque ahí no acaba. because that's not Estos where it dos ends. versículos que te dije que encierra todo el evangelio. These two verses that enclose the whole gospel. Este padre dice la palabra de Dios, This father says the word of salió God. corriendo He ran. al hijo, lo vio de lejos y se fue corriendo. He saw the son and he ran to Quiero him. explicarte rápidamente dos cosas culturales de esa época, I want to explain real quick two cultural things para about that entender time, todos juntos el so valor that de we este can mensaje. understand together the value of this message. Primero, se consideraba extremadamente indigno, humillante, lleno de vergüenza, Back then, it was so filled of guilt and embarrassment que un hombre en esa cultura, for a man in that en culture, Medio Oriente, in the Middle East, corriera. would run. Extremadamente indigno, It was actually something that you couldn't do back then. porque ellos tenían una túnica larga. Because they had this big clothes. Ellos no podían mostrar sus piernas. They couldn't show their legs. Cuando tú corrías, When you ran, tenías que levantarte la túnica para correr. you have to lift up that big dress so you can run. Por eso era extremadamente indigno eso para un hombre, un padre, una persona mayor. That's why it was so unworthy for a person, an Mira, older person, a father. Más o menos, un día escuché a un pastor decir, yo no lo dije,
Actually, I heard a pastor saying once, Es como si corrieras en calzoncillos por el Weigros Mall. it's like you would run with no underwear through the Weigers Mall. Más o menos así. No te estoy Something bromeando. like that. I'm not joking. Así se veía cuando un hombre, That's what Adulto? you would see it when an adult man, padre de familia, father of a house, corría. would run. Los niños corrían, Kids would run. los hombres no. Men didn't run. Este hombre dice la palabra This man says the word of God. que salió corriendo. He just ran. Se olvidó de la vergüenza, He forgot about the embarrassment de la indignación of how unworthy it y salió seemed, corriendo. and he just ran. Y lo otro, And the other guarda thing, esto un ratito, y lo otro. say this in your heart, but then La cultura en esa época culture back then decía would say que si un hijo le pedía la herencia a su padre that if a son will ask the inheritance to his father, y este hijo and this son se la derrochaba would waste it all, y tenía la conciencia de regresar a la casa de su padre, and he would come back to his father's house, la comunidad, the community, el pueblo, the people, la ciudad the city, tenía el derecho they have the right de humillar a ese hijo to humiliate that y son hacerle un ritual de humillación and to do this ritual of que se llama humiliation. quesasa, si quieres buscarlo. It's called Kesasa, if you want to look it up. Culturalmente había un ritual Culturally speaking, there was que this era ritual, especialmente para estos hijos. especially for these kind of kids. Todo el pueblo The whole town lo ponía en el centro would put him in the middle, y le hacían este ritual con una olla and they would do this ritual, para like this humillarlo, big pot, just to humiliate him, avergonzarlo, to make him feel embarrassed, hacerle recordar las malas decisiones, to remind him those bad la decisions, vergüenza que ese joven and the embarrassment this young person representaba para la represented casa de su to the padre house of his y father para la comunidad. and for the community. Este hombre merecía eso según la cultura. This man, he deserved this according to Se the gastó culture. la plata del padre Wasted the money y of his regresó al father, pueblo. and he came back to his town. Dos cosas culturales en esta historia. Two very important cultural facts about this story. En medio de todo esto, In the midst of all of this, el padre observando cada tarde a su hijo. the father just looking for his son every Ahora afternoon. entiendo por qué estaba esperando a su hijo cada día este hombre. Now I understand why this man was waiting for his son every day. Y vio que su hijo estaba llegando. And when his son was coming and he saw Se him, levantó la túnica he lifted up his dress y se echó a correr, and he started running. sin importar la vergüenza, No matter the embarrassment, sin importar la señalización, it didn't matter if people were pointing la at him, murmuración. what people were saying. ¿Sabes lo que estaba haciendo este padre? You know what this father was doing? Él no quería He didn't want que su hijo pase la vergüenza. his son to have to go through that embarrassment. Lo que él estaba haciendo en este momento, What he was doing in that moment, yo voy a tomar la vergüenza de mi hijo. I'm going to take the Si yo embarrassment of tengo my que son. levantarme la túnica If I have to lift y up que my todo dress el pueblo se ría de mí, and for the whole people to yo voy a laugh at cargar con me, esa vergüenza I'm going to carry with para that que mi hijo embarrassment no tenga que so hacerlo. that my son doesn't have Porque yo to. sé lo que le van a hacer. Because I know what they're going Yo to sé lo que do. le van a acusar. I know what they're going to accuse Yo him sé of. que lo van a humillar. I know they're going to humiliate Yo no him. voy a permitir que eso le hagan a mi hijo. I'm not going to allow Si them yo to do tengo that que to my cargar la son. vergüenza, If I have to carry that todo embarrassment el pueblo, of the whole town, yo lo voy a hacer. I'm going to do it. Esos dos versículos, familia, Those two verses, family, representan el Evangelio. represent the whole gospel. Eso es lo que hace y lo que hizo Dios por nosotros en la cruz del Calvario. That is what God did and Él does for us at decidió the cross tomar of mi Calvary. vergüenza. He decided to take Él my decidió embarrassment, tomar mi humillación. to take my Él decidió humiliation, tomar el dolor de mis pecados to take the pain of my para que sins, yo no tenga que humillarme, so that I wouldn't para have que to yo no humiliate tenga que myself, pasar esa so that I vergüenza. wouldn't have to go through that Él tomó mi embarrassment. vergüenza He took my para que embarrassment yo sea libre. so that I could be Ya no hay free. pasado que condenaba a ese hijo. There was no past that would Ya condemn no hay the pasado son. que te condene a ti. There's no past that would condemn Ya no hay him. vergüenza que limitaba a ese hijo. There's no shame that would limit Ya that no hay son. vergüenza que te limite a ti. There's no shame that Eso limits es lo you que now. representa estos versículos. That's what these verses represent, family. Jesucristo tomó mi vergüenza, Jesus took my embarrassment, tomó tu vergüenza your embarrassment, para que tú camines en libertad. so that you can walk in Él freedom. pagó el precio de tu humillación. He paid the price of Ese your padre humiliation. That Pagó el father, precio de la humillación del hijo he paid the price of his son humiliation, para que ese hijo so that this son pueda entrar al pueblo can enter his con town la cabeza arriba, with his head high, no con la cabeza humillada. not with his head down. Eso es lo que hace Cristo por ti y por mí.
That's what Christ does for you and for me. Tú no tienes que estar con la cabeza gacha You don't have to have your por lo head que pasó down ayer, for what happened por las yesterday, decisiones del pasado, for your decisions por lo from que the tienes que past, estar cargando. for what you're Es carrying. tiempo de regresar a casa, It's time to come back to the levantar la house cabeza to y lift up our aceptar heads. que Cristo pagó el precio de tu and vergüenza. to accept that Christ paid the price for your Ese es el embarrassment. verdadero corazón de un padre. That's the real heart of a father. Este padre corrió, This father run. se humilló a sí mismo. He humbled himself. ¿Te acuerdas la palabra cuando dice esto acerca de Cristo? Remember what the Word of God says Él about se Christ? humilló a sí mismo, He humbled himself. He humiliated tomando himself. mi lugar en la cruz Taking my place in the cross para que yo sea libre hoy en día. so that I can be free nowadays. Este hijo sabe lo que estaba pasando en ese momento. You know what this son was going through in that moment? Ya no había culpa que lo podía detener, There was no guilt that was ya no había stopping. vergüenza que lo podía señalar, No shame that will ya no point había him. pasado que lo podía There condenar. was no past that would Ahora condemn him. el padre Now the estaba father trayendo restauración para el hijo. was bringing restoration El for the padre son. The father estaba trayendo un nuevo comienzo para el hijo. was bringing a new start Eso to es the lo que hace son. Cristo contigo y conmigo. That's what Christ does for you and for Mediante me. lo que Él hizo en la cruz, Through what he did at the hay cross, restauración en tu vida. there's restoration in Mediante your lo que life. Él hizo en la cruz, Because of what he hay did in un the nuevo cross, comienzo en tu vida. there's a new start in Mediante your lo life. que Él hizo en la cruz, Because of what he did in tú the ahora eres cross, libre. you are free. Ya no hay un pasado que te And condena, there is no past that sino un condemns you, futuro y una esperanza para tu but vida. a future and a Es hope for your tiempo de life. volver al lugar donde tú perteneces. It's time to come back to the place No where you es belong to un lugar church. físico, And it's not a physical ¿a qué place, me refiero? what I'm talking about. Es un lugar espiritual, It's a spiritual place, un lugar al que tú perteneces, a place where you belong, un lugar que lleva tu nombre a place that has your name como hijo. as a son, as a daughter.